Hola, hola gente, ¿cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach. El título del video es un poquito clickbait, porque a Poppy la conozco hace bien poquito. La conocí a través de colaboraciones. La conocí primeramente a través de la colaboración que hizo con Bad Omens. Escuché su colaboración con Amy Lee y Courtney LaPlante de Spirit Box. Y la verdad es que sé que llegó muy tarde quizás para los que siguen a Poppy hace bastante tiempo. Y la verdad es que claro, no, el tiempo que tengo para escuchar música no es mucho, no es tanto como me gustaría, como antes. Entonces voy a reaccionar a una canción que sacó hace poquito, el último lanzamiento de Poppy. Así que lo vamos a estar escuchando. Y obviamente vamos a dar una opinión honesta. Siempre voy a tratar de ser lo más honesta posible. En general yo tampoco soy de buscar mucha información de las bandas. Me gusta más hacer, bueno, bandas y artistas. Me gusta más hacer una escucha un poquito más, ¿cómo decirlo? Que sea totalmente sin spoilers. Sin más preámbulo, vamos a pasar al último trabajo de Poppy. Y yo creo que de a poquito vamos a ir haciendo un poquito una visita en retrospectiva de todo su trabajo, porque tengo entendido que ella antes hacía pop, hacía música muy distinta a la que está haciendo actualmente. Y por lo mismo también capta mi atención. Me gusta cuando los artistas se atreven a hacer cosas diferentes, no se quedan en lo mismo. Así que vamos a ver qué se trae Poppy. Voy a hacer una pequeña pausa, no sé si eso quedó grabado, pero hubo como un pequeño, no sé si mi computador que está explotando, pero hubo como un pequeño ahí, como un desfase, como una cosa extraña. Eh, ¿Qué puedo decir hasta lo que he escuchado hasta ahora? Eh, Me gusta en general de las bandas actuales de metal más alternativo, me gusta ese sonido que comparten en común, que es como que no sabría cómo explicarlo en palabras como muy técnicas, eh, pero es como que en la postproducción le añaden como una especie de capa que suena como, no suena, o sea, si lo comparamos con la postproducción que tenían antiguamente las bandas, siempre suena como más llenito, ¿no? Es como que añaden una capa de, no sabría decirlo si son algo más de sintetizadores, sonidos más electrónicos, que le dan como una base que de alguna forma en mis oídos hace que resalten aún más las guitarras. No sé si es la forma en la que producen los instrumentos. La verdad es que ahí yo mayor conocimiento de eso no tengo conocimiento muy muy básico de eso. Pero me gusta el sonido que se obtiene, es como un sonido como medio futurista, moderno, pero sin perder la presencia de los instrumentos, sin perder la presencia de que hay una guitarra, de que hay batería, de que hay bajo. La voz de Poppy cuando canta guturales me recuerda un poquito al estilo que usaba antiguamente la vocalista de Kitty, porque ahora Kitty, la vocalista, ocupa otro tipo de distorsiones, pero esta como distorsión como más aguda, que se siente hasta como un poquito como hablada, me hizo como mucho acuerdo a ella, me hizo bastante acuerdo como a ese estilo, como más como un screaming que como un gutural, no sé.
No sé si me explico, pero me gusta, me gusta. Tiene sí una voz bastante aguda en los guturales, eso es como algo, perdón, en los screams. Y eso es diferente porque actualmente las bandas femeninas que ocupan voces distorsionadas, ya sea growl, guturales o distintos tipos de distorsiones, siempre se van más a lo grave, ¿no? Es como que tienden más a experimentar como en la zona grave. Poppy, por lo que veo, está más como en la zona como más aguda del scream, está como en esa zona. Vamos a seguir escuchando. Si hay algo que me gustó de Poppy es precisamente la forma en la que ocupa su voz para distorsionar. Como les dije en un momento en el video, creo que de las voces femeninas se va más a la parte como más grave del gutural, ¿no? Más tipo growl. Eh, y la verdad es que, como les dije, me hizo mucho acuerdo a Kitty hace 20 años atrás, quizás un poquito más también. El sonido como más como de un scream, como que la voz se siente no tan distorsionada, se siente como un poquito hablada, gritada, obviamente gritada. Me gusta eso, que sea distinto como a las otras propuestas de bandas femeninas que hay. Creo que es algo que la diferencia. Su voz cantada igual es bastante ligera, tiene una voz bastante agradable, bastante central, no se fue a notas muy altas ni muy graves, pero es como lo que pedía la canción, ¿no? Es como, siento que es un poco lo que a veces los cantantes, por meterle mucho, se salen un poco de lo que pide la canción, lo que necesita la canción para sonar como suena. Me gustó, no voy a decir que wow, no me voló los sesos, no voy a mentir. Pero aún así me interesa conocer más por la colaboración que hizo con Emily y con Ella Plant, por la colaboración que hizo con Bad Omens. Así que eso, vamos a seguir escuchando a Poppy. Espero les haya gustado mi reacción. Yo siempre voy a tratar de ser honesta con respecto a lo que siento respecto a las canciones. No les voy a venir a mentir para llenarme de views, ni mucho menos. En verdad, este canal lo comencé porque en realidad amo la música,
amo conocer nuevos artistas, nuevas bandas alrededor del mundo. Ese es mi principal objetivo, ¿no? Crear una comunidad de gente que quiera conocer nueva música, que esté abierta a escuchar distintos estilos de música, porque así como ustedes me hacen sugerencias, yo de repente igual voy a ir subiendo videos sobre bandas que yo conozco. Y eso, que se genere como una especie de retroalimentación. Este canal no va a ser solo de reacciones. Yo también quiero ir, si me lo permite el tiempo, obviamente, voy a ir haciendo estos videos un poco de ciertas bandas que a mí en lo personal encuentro que son buenísimas y que no son muy conocidas. Eh, no tanto como a uno le gustaría, ¿no? Porque cuando uno tiene bandas que le gusta, uno dice, oh, me gustaría que fuera más conocida. Eh, que más gente la apreciara o que más gente llegara a conocerla. Eh, entonces eso, o sea, el fin de este canal es eso, es precisamente compartir música, tanto de parte de ustedes como de parte mía. Espero que les haya gustado mi reacción sincera y nos vemos en una siguiente. Chao, chao.